La mujer que el cielo olvidó. Decían que había nacido con el vientre seco, como tierra que nunca conoció lluvia. Vendida por su propia familia a un hombre que la humilló públicamente, azotada delante de toda la aldea como castigo por no engendrar hijos, ella creía que su destino era cargar esa vergüenza hasta la muerte, sola, marcada y olvidada por el mundo. Pero lo que nadie esperaba era que, en las llanuras rojas del sertão más profundo, un facendeiro pobre y silencioso guardaba una herida tan grande como la suya, y que el encuentro entre dos almas rotas podía crear algo que ninguna de ellas osaba imaginar. Antes de empezar, quería pedir una cosa sencilla. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás escuchando esta historia. El 99% de nuestros oyentes todavía no están suscritos, y cada comentario de ustedes nos dice que vale la pena seguir. Ahora respira hondo, cierra los ojos un segundo y prepárate, porque lo que vas a oír va a atravesarte el pecho y quedarse ahí por mucho tiempo. Su nombre era Iris, y había una ironía cruel en eso, porque Iris es la flor que crece en las orillas del agua, bella, delicada, hecha para florecer donde la humedad la sostiene. Pero la Iris, que nació en aquella pequeña ciudad de barro rojo llamada Cerrado do Monte, creció en un lugar donde la sequía no era solo climática, era emocional, era cultural, era una sentencia pronunciada por bocas que nunca supieron lo que era la gentileza. Tenía 32 años cuando todo se derrumbó por completo. No es que hubiera mucho que derrumbar. A los 18, su padre la prometió a Valdomiro Uchoa, un hombre de 53 años que poseía algunas cabezas de ganado, una casa de mampostería en el centro de la ciudad y una reputación construida sobre la intimidación de los más débiles. El matrimonio no fue una celebración, fue una transacción. El padre de Iris recibió dinero suficiente para pagar las deudas de la familia, y Iris recibió un marido que nunca la miró a los ojos durante los 12 años que siguieron. Durante esos 12 años, ella intentó de todas las formas que conocía y de algunas que aprendió en silencio, leyendo libros viejos que escondía debajo del colchón, consultando curanderas en las madrugadas en que Valdomiro dormía profundamente. Nada sucedía. Su vientre permanecía quieto como piedra, y mientras su vientre callaba, la voz del marido se volvía cada vez más alta. Empezó con palabras: «Estás vacía por dentro, no vales ni el dinero que pagué. Mujer que no da hijos no es mujer, es estorbo». Luego vinieron los gestos: el plato arrojado contra la pared, la silla volcada, la puerta cerrada con fuerza suficiente para hacer temblar toda la casa. Y después llegó el día que no podría olvidar ni aunque viviera 1000 años. Fue una tarde de septiembre, cuando el calor del sertão transforma el aire en algo sólido, en algo que pesa sobre los hombros como una lona mojada. Valdomiro llegó a casa más temprano de lo habitual, y con él vinieron 3 hombres de la ciudad: el concejal local, el dueño del almacén y el cura que bautizaba a los hijos de todos, menos los de ella. Vinieron con una solemnidad que Iris no supo interpretar hasta que ya era demasiado tarde. Valdomiro anunció, en aquella sala de piso frío, delante de aquellos 3 hombres que para él representaban la opinión pública, que estaba devolviendo a la esposa a su familia, no como divorcio. El divorcio tenía papeles, tenía juez, tenía alguna forma de dignidad burocrática. Simplemente estaba declarando que ella no servía, como se devuelve una herramienta rota, como se descarta un animal enfermo. Y entonces dijo algo que ella llevaría en la piel durante los años siguientes. Dijo que merecía ser castigada por la farsa del matrimonio, que había engañado a su familia al presentarse como mujer sana cuando en realidad era estéril, que según las
Costumbres antiguas de la región, costumbres que nadie más practicaba, pero que Baldomiro resucitó en ese momento con la satisfacción de quien finalmente encontró utilidad para una crueldad antigua. Ella debía recibir el castigo público. El cura bajó la cabeza. El concejal miró por la ventana. El dueño del almacén cargó el látigo. Iris recibió 100 latigazos en la plaza central de Cerrado do Monte, atada al poste donde antes estaba la campana de la fiesta de San Juan. Los recibió mientras toda la ciudad miraba en silencio. Algunos con pena, muchos con esa expresión de quien prefiere observar a intervenir, porque intervenir tiene un costo y observar no cuesta nada. Su madre estaba entre los que miraban. Su padre había desviado la mirada. No gritó. Eso era lo que todo el mundo comentaba después, con una mezcla de admiración y malestar. Que no había gritado, que había recibido cada golpe con los ojos abiertos y la mandíbula apretada, como si le negara al látigo el placer de oírla romperse. Por dentro ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Cuando la soltaron, cayó de rodillas en el suelo de tierra apisonada de la plaza. El sol de septiembre estaba en su punto más alto. Su espalda ardía como si estuviera en llamas. Y por un momento, un único momento que duró lo que pareció una eternidad, miró al cielo azul y absoluto sobre Cerrado do Monte y sintió algo extraño, alivio. No el alivio de quien fue liberado de un sufrimiento, el alivio de quien finalmente ve expuesto al mundo lo que siempre existió bajo la superficie, como si la herida que llevaba invisible durante 12 años finalmente se hubiera vuelto real, física, visible, como si ahora, al menos, el dolor tuviera dirección y forma. Una mujer mayor se acercó con un paño mojado. Iris no sabía su nombre. La mujer no dijo nada. Solo colocó el paño con cuidado en su espalda y se quedó allí, arrodillada a su lado en el suelo, hasta que las piernas de Iris pudieron sostener su propio peso de nuevo. Iris salió de Cerrado do Monte 3 días después, cuando las heridas de la espalda aún no habían cerrado. No tenía a dónde ir. Sus padres vivían a 40 kilómetros de allí. Pero su madre había presenciado el azote sin moverse, y su padre había desviado la mirada, y eso, más que cualquier látigo, era un tipo de herida que no cicatriza con paño mojado. Tenía una prima en Recife que había salido de la ciudad cuando era joven y de la que no había noticias desde hacía años. Tenía la ropa que cupo en la bolsa de lona que había preparado en silencio la madrugada anterior, mientras Baldomiro dormía en el cuarto que nunca fue verdaderamente suyo. Caminó hasta la carretera principal antes de que saliera el sol. Consiguió un aventón con un camionero que transportaba sacos de harina y que tuvo la decencia de no hacer preguntas sobre las manchas de sangre que aún marcaban la parte inferior de la blusa. Bajó en el primer cruce grande que encontraron, una ciudad llamada Boa Esperança do Agreste, y había algo irónico también en ese nombre, porque Esperanza era exactamente lo último que sentía en ese momento. En Boa Esperança consiguió trabajo en una panadería. El dueño era un hombre gordo y de buen humor, llamado Seu Tobías, que nunca le pidió documentos y le pagó en efectivo todas las semanas. Dormía en el cuartito de atrás de la panadería, donde había un colchón delgado, una ventana pequeña y el olor constante a pan, que aprendió a asociar lentamente con algo cercano a la seguridad. Durante 6 meses existió más que vivió. Se despertaba a las 4 de la mañana para ayudar con el primer horno. Amasaba masa, cargaba bandejas, barría el suelo de harina, atendía a los clientes con una sonrisa que había desarrollado a lo largo de los años como una armadura. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que era lo suficientemente convincente para que la gente no preguntara qué había mal debajo de ella. Las noches eran lo peor.
Se acostaba en el colchón delgado con la espalda hacia arriba. Todavía no podía dormir boca abajo sin sentir el ardor fantasma de las cicatrices, y el silencio del cuartito se volvía demasiado grande. Era en esos momentos cuando volvían las voces. La voz de Baldomiro diciendo que estaba vacía. La voz del cura que había bajado la cabeza. La voz del silencio de su madre, que era más ensordecedora que cualquier palabra. Y había otra voz, más baja que todas. Las demás, que a veces apenas podía oír, pero que siempre estaba allí, terca como raíz en suelo árido. Una voz que decía, todavía no terminó. No sabía qué quería decir esa voz. No sabía si era esperanza o delirio. Pero era la única voz que no la lastimaba. Así que aprendió a acostarse quieta en la oscuridad y dejar que hablara, aunque no entendiera del todo lo que decía. Fue un domingo de marzo, cuando la panadería estaba cerrada y había salido a caminar por la orilla del camino de Minnonesenta, tierra que cortaba los alrededores de Boa Esperanza, cuando vio por primera vez la finca. Era una propiedad modesta, como tantas otras de la región, un patio de tierra apisonada, una casa de ladrillo con techo de zinc, un corral con algunas cabezas de ganado flacas, una rosa que necesitaba lluvia. Pero había algo en la finca que la hizo detenerse, algo que le tomó algunos segundos identificar. Era el estado de abandono cuidadoso, no el abandono de quien partió y nunca volvió. Letty. Abandono de quien todavía está allí, pero dejó de preocuparse por las apariencias. Las cercas estaban de pie, pero necesitaban alambre nuevo. El jardín, si es que se podía llamar así, al espacio de tierra frente a la casa donde crecían algunas plantas raquíticas, estaba lleno de maleza, pero en medio de ella, tercas y sobrevivientes, había algunas flores amarillas que Iris reconoció como margaritas silvestres. Alguien había plantado margaritas allí en algún momento, y las margaritas habían decidido seguir viviendo incluso después de que la persona que las plantó desistió de cuidarlas. Se quedó mirando aquellas flores durante mucho tiempo. Entonces, un hombre salió por la puerta principal de la casa. No la vio de inmediato. Estaba con la cabeza baja, llevando un balde vacío hacia el pozo que quedaba al lado de la casa. Tendría alrededor de 40 años. Era alto y de hombros anchos, pero con una curvatura en los hombros que no era de trabajo. Era el tipo de curvatura que las personas desarrollan cuando cargan peso por dentro durante mucho tiempo. Pelo oscuro con hilos blancos en las sienes. Manos grandes y callosas que sostenían el balde con una firmeza automática, sin pensar. Entonces levantó la cabeza y la vio. Por un segundo, los dos se miraron a través de la distancia de la cerca. No había nada extraordinario en aquella mirada. Era solo dos extraños cruzándose en una tarde de domingo al borde de un camino de tierra. Pero había algo en la expresión de él, una especie de sorpresa muy contenida, como si hacía mucho tiempo no hubiera nada que ver más allá de lo que ya conocía, que quedó grabado en ella. No la saludó. Ella no lo saludó. Él volvió a bajar la cabeza y se dirigió al pozo. Ella siguió caminando por el borde del camino. Pero esa noche de domingo, acostada en el colchón delgado con el olor a pan en las narinas, pensó en las margaritas silvestres que crecían en el jardín abandonado de un hombre que se había doblado bajo el peso de algo que ella no conocía, y pensó que había algo extrañamente familiar en aquel abandono cuidadoso, en aquella terquedad de las flores que seguían vivas sin que nadie lo pidiera. Volvió al borde del camino la semana siguiente y la semana después. La tercera vez, él estaba arreglando la cerca y se detuvo cuando la vio acercarse. Tenía una expresión de quien está calculando algo, pesando una decisión, y Iris reconoció esa expresión porque ella misma la usaba cada vez que necesitaba decidir si alguien merecía confianza. «Pasas por aquí todas las semanas», dijo él. No era una acusación, era una observación. «Es un buen camino para caminar», respondió ella.
Él miró el camino de tierra roja con sus piedras sueltas y sus huecos y su total ausencia de sombra. Luego la miró de nuevo, y por primera vez, algo cercano a una expresión menos pesada cruzó su rostro. «Es el peor camino de la región», dijo. E Iris, sin quererlo, sin haberlo planeado, sin haberlo deseado, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió ganas de reír. No rió. La carcajada murió antes de llegar a la superficie, como todas las cosas espontáneas morían en ella después de años siendo podadas. Pero el impulso estuvo allí, real y caliente, por una fracción de segundo, y aquella fracción fue suficiente para hacer que algo se moviera dentro de su pecho, como una ventana abriéndose después de mucho tiempo cerrada. El nombre de él era Elías. Elías Cordeiro, 43 años. Dueño de la Fazenda Boa Vista, nombre que le había puesto su esposa, muerta 4 años antes de cáncer, que había encontrado gracioso el hecho de que la finca no tuviera ninguna vista particularmente buena desde ningún ángulo. Padre de una hija de 17 años llamada Mariana, que estudiaba en la ciudad grande y volvía solo en vacaciones y que lo preocupaba con una constancia que él había aprendido a cargar en silencio, igual que cargaba todo lo demás. Ella fue aprendiendo esas cosas poco a poco, no de una vez, no en una tarde larga de confidencias derramadas al borde de un pozo. Las aprendió como se aprenden las cosas que realmente importan, fragmento por fragmento, en conversaciones cortas al borde de la cerca, en silencios compartidos que eran más honestos que muchas palabras, en miradas cruzadas cuando uno de los dos decía algo que el otro reconocía sin necesidad de explicación. En la primera semana, él preguntó dónde trabajaba. En la segunda, ella preguntó quién había plantado las margaritas. Él tardó un momento antes de responder. «Mi esposa», dijo. Le gustaban las flores que sobreviven sin cuidado. Decía que eran las más honestas. Iris no respondió, pero se quedó con esa frase, flores que sobreviven sin cuidado, las más honestas, y la llevó consigo de vuelta al cuartito de atrás de la panadería, y la puso al lado de la voz terca que decía todavía no terminó, y las dos se instalaron lado a lado, como si siempre fueran a tener que compartir espacio. En la tercera semana estaba al borde de la cerca cuando empezó a llover. No la llovizna fina y vacilante que el sertón conocía la mayor parte del tiempo, sino una lluvia de verdad, gruesa y decidida, que llegó sin aviso como llegan las cosas que cambian algo. Elías estaba del lado de adentro de la cerca. Ella estaba del lado de afuera. La lluvia cayó primero entre ellos y luego sobre ellos al mismo tiempo. «Entra», dijo él. Eran las 3 de la tarde de un jueves. Ella entró por primera vez en la Fazenda Boa Vista. La casa por dentro era lo que había imaginado, simple, funcional, con un orden que era más instinto de supervivencia que comodidad deliberada. Mesa de madera en la cocina, estufa de hierro, un estante con libros que parecían leídos de verdad, con los lomos doblados y las páginas marcadas, fotografías en la pared de la sala, la mayoría con una mujer de sonrisa amplia y ojos inteligentes que Iris entendió inmediatamente como la esposa muerta, y en todas las fotos en que aparecía la mujer también había una niña, primero bebé, luego pequeña, luego adolescente, con la misma sonrisa del padre, pero los ojos de la madre. «Tu hija es bonita», dijo Iris. «Sí». Él asintió, sin orgullo excesivo, con la simplicidad de quien constata algo verdadero. Heredó también la terquedad de la madre. Él preparó café. Ella se quedó sentada en la mesa de madera mientras la lluvia golpeaba el techo. De zinc, y había un ritmo en aquel ruido, una música accidental que transformó la cocina en un lugar diferente al de unos minutos antes. Elías puso las 2 tazas en la mesa y se sentó del otro lado, y se quedaron en silencio durante un tiempo que en otras circunstancias podría haber sido incómodo, pero que no lo fue.
«Estás con miedo de algo», dijo él de repente. No era una pregunta, era una observación, hecha con el mismo tono cuidadoso con que había dicho que el camino era el peor de la región. Iris miró la taza de café. «La mayoría de la gente tiene miedo de algo», dijo ella. «Sí», él asintió, «pero tú tienes miedo de algo específico, de las personas, de confiar». Ella levantó los ojos hacia él. Él la estaba mirando con una expresión que le tomó un momento identificar. No era lástima, no era curiosidad, no era el tipo de interés que las personas tienen cuando quieren algo de ti. Era reconocimiento. Era la expresión de alguien que había estado del otro lado de ese mismo miedo y sabía exactamente cómo se veía desde afuera. «Tú también», dijo ella. Él lo consideró, luego asintió. La lluvia continuó durante una hora más. Hablaron poco, pero cuando ella se levantó para irse, y él la acompañó hasta la cerca, y la lluvia había parado y dejado el olor a tierra mojada, que es uno de los perfumes más honestos del mundo, ella se dio cuenta de que había dejado algo dentro de aquella cocina. No sabía qué era. No sabía si era bueno o malo. Solo sabía que había dejado algo, y que una parte de ella ya quería volver a buscarlo. Las semanas siguientes fueron diferentes a las anteriores, diferentes con aquella sutileza que solo se percibe en retrospectiva, cuando miras el camino recorrido y ves la curva que no notaste cuando estabas dentro de ella. Iris seguía despertándose a las 4 de la mañana en la panadería de Seu Tobías. Seguía amasando masa, cargando bandejas, barriendo el suelo de harina, pero había algo que había cambiado en el ritmo de sus días, una pequeña anticipación que se había instalado en los intervalos entre una cosa y otra. Era el jueves. Ella esperaba los jueves. No lo había acordado con Elías. No había ningún acuerdo explícito, ningún convite formulado en palabras. Pero el jueves siguiente al de la lluvia volvió al borde del camino de tierra roja, y él estaba en la veranda cuando ella pasó, y se levantó, y fueron hasta la cerca, y hablaron, esta vez durante más tiempo, sobre cosas que no eran exactamente serias, pero que eran reales, que eran concretas, que tenían olor y textura. Él le habló de las dificultades de la finca, cómo el ganado había disminuido después de la muerte de la esposa, no porque fuera mal administrador, sino porque la motivación para expandir se había extinguido junto con ella. Una finca crece cuando tiene para quién crecer, dijo, y había algo en esa frase que no era exactamente tristeza, pero que era adyacente a la tristeza, que vivía en el mismo barrio. Ella le habló de la panadería, de Seu Tobías y su humor de estar bien con todo, del olor a pan antes de que saliera el sol, que había aprendido a querer, de cómo había descubierto que podía hacer el pão de queijo mejor que cualquier receta que Seu Tobías conociera, y cómo eso había sido, ridículamente, uno de los momentos de mayor satisfacción que había sentido en años. Él quiso saber la receta. Ella dijo que no la contaba, y él sonrió, el primer sonrisa real que ella vio en 1900. Él no solo la variación menos pesada de la expresión, que era lo máximo que había demostrado hasta entonces, sino una sonrisa de verdad, con dientes y ojos juntos, y ella sintió aquel impulso de nuevo, aquella cosa caliente que quería ser carcajada y que esta vez llegó más cerca de la superficie antes de disolverse. Esa noche, en el cuartito de atrás de la panadería, se quedó acostada de espaldas a la ventana, mirando la pared, y pensó en algo que no había pensado en mucho tiempo. Pensó que había un rostro en el mundo que le gustaría ver a la mañana siguiente. La idea fue tan sorprendente, tan fuera de los patrones de lo que se había permitido sentir en los últimos años, que se quedó inmóvil durante un largo momento, procesándola, como si el corazón hubiera hecho algo de lo que la cabeza todavía no había sido informada. Y entonces, con mucho cuidado, como quien prueba el peso de una tabla,
Antes de confiarle todo el paso, permitió que la idea se quedara. Solo se quedara, sin analizarla demasiado, sin buscar el peligro, sin preparar ya la defensa. Solo había un rostro que le gustaría ver, y eso, por sí solo, después de todo, era algo cercano a un milagro. Elías había aprendido a ser silencioso de la misma forma en que se aprende a andar en bicicleta, sin un momento específico en que las cosas encajan. Solo un día te das cuenta de que lo estás haciendo sin caerte. El silencio había llegado después de Beatriz. Beatriz que llenaba los ambientes, con su presencia antes incluso de entrar en ellos, que hablaba con las gallinas del patio, con la misma seriedad con que discutía literatura, que había plantado las margaritas silvestres y dicho que las flores honestas eran las que sobrevivían sin cuidado. Cuando Beatriz se fue, él había esperado que el silencio fuera temporal. No lo fue. El silencio se quedó y se instaló en cada habitación de la casa, con la impertinencia de una visita que nadie invitó, pero que se quedó hasta convertirse en parte del mobiliario. Mariana había crecido dentro de ese silencio y había hecho lo que los niños inteligentes hacen cuando el ambiente doméstico es demasiado denso. Había construido su propia vida paralela, primero en la imaginación y luego en la práctica, primero en los libros y luego en la ciudad grande, donde ahora estudiaba medicina con una dedicación que Elías reconocía como siendo, en parte, una forma de no tener que volver demasiado cerca del silencio paterno. No la culpaba. Se había culpado a sí mismo durante mucho tiempo por la rigidez, por la distancia, por la incapacidad de ser más de lo que era después de Beatriz, pero había llegado a un punto en que la culpa simplemente ya no cabía, como un pantalón que se quedó pequeño. Intentas abrochar los botones durante un tiempo y luego aceptas que el cuerpo cambió. El cuerpo había cambiado. Él había cambiado y la finca había cambiado con él. Se había vuelto más pequeña, más callada, más orientada a la subsistencia que al crecimiento. No era una vida mala, era solo una vida con las ventanas cerradas. Iris había sido una ventana abriéndose. Lo percibió no en ningún momento dramático, no en una tarde de revelaciones o en un sueño con significado obvio, sino en un momento completamente banal. Estaba arreglando la cerca del corral una tarde y pensó, sin querer, en contarle a ella sobre la vaca que había parido la noche anterior y cómo el ternero había nacido torcido, pero se había enderezado solo en menos de una hora. Pensó en eso y sonrió sin darse cuenta. Y cuando se dio cuenta de que estaba sonriendo, se quedó inmóvil por un momento, las manos todavía en el alambre, el sol caliente en la espalda, mirando el corral sin ver. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en contarle algo a alguien? ¿Cuánto tiempo hacía que no había una persona específica a quien una historia quisiera ser contada? Terminó de arreglar la cerca, fue a la casa, se lavó las manos y se quedó en la cocina mirando por la ventana más tiempo del necesario, dejando que aquella percepción se acomodara dentro de él con la lentitud de quien sabe que las cosas demasiado rápidas suelen romperse. El jueves siguiente salió a buscarla en el camino antes de que ella llegara a la cerca. Ella lo vio venir de lejos y se detuvo. Había algo diferente en la forma en que caminaba ese día. No la curvatura habitual de los hombros pesados, sino una postura ligeramente más erguida, ligeramente más intencional, como si alguien hubiera ajustado algún tornillo invisible. «Quería mostrarte algo», dijo cuando llegó cerca. Ella esperó. «El ternero», dijo él, «nació torcido, pero se enderezó. Era algo extrañamente pequeño para traer hasta el camino, para caminar hacia alguien con eso». Iris lo miró por un momento, intentando entender qué había debajo de aquellas palabras, y encontró algo que reconoció, la necesidad de compartir una cosa pequeña con alguien específico. No porque la cosa sea grande, sino porque la especificidad de la persona es lo que le da tamaño a la cosa. «Quiero verlo»,
dijo ella. Y entraron juntos en la facenda Boa Vista. El ternero era color caramelo, con ojos grandes y expresivos, y una curvatura residual en la pata delantera izquierda que le daba un andar levemente asimétrico. Pero andaba, corría incluso, en pequeñas explosiones de energía que hacían que la madre se apartara con una expresión bovina de aprobación cautelosa. Iris se quedó apoyada en la madera del corral, observando al ternero durante un tiempo que sería difícil justificar si alguien pidiera una explicación. Había algo en aquel animal, en la curvatura que se había corregido, en la determinación de correr incluso con la pata que no era completamente recta, que hablaba con alguna parte de ella que todavía no tenía palabras para expresarse. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó ella. Elías estaba a su lado, también apoyado en la madera, con los codos en la tabla superior y la barbilla en la mano. Pensó un momento. «No sé», dijo. «Tú elige». Ella miró al ternero que corría asimétrico y terco por el corral. «Iris», dijo, y entonces se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho sin querer. Pero Elías no rió, no hizo gracia, solo miró al ternero un momento y luego asintió con una seriedad que era, al mismo tiempo, absurda y completamente sincera. «Iris», aceptó, «es un buen nombre». Y ella rió, de verdad esta vez, sin filtro, sin contenerse, una carcajada corta y sorprendida que salió antes de que pudiera decidir qué hacer con ella. Una carcajada que sonó extraña en sus propios oídos porque hacía demasiado tiempo que no la oía, pero que era innegablemente real e innegablemente suya. Elías la oyó reír y se quedó mirándola con una expresión que le tomaría tiempo identificar completamente, pero que era cualquier cosa cercana a la maravilla. La especie de maravilla simple que se siente cuando algo que estaba seco comienza a mostrar los primeros signos de verde. Aquella carcajada fue una línea divisoria, antes de ella y después de ella. En el después, las cosas fueron sucediendo con la naturalidad de las cosas que habían estado esperando permiso. Ella empezó a ir a la finca no solo los jueves, sino también otros días, cuando el trabajo en la panadería lo permitía. A veces él necesitaba ayuda con alguna tarea, y ella ayudaba, no porque se sintiera obligada, sino porque había descubierto que trabajar con las manos al lado de una persona en quien confiaba era una forma de silencio completamente diferente al silencio solitario de los cuartitos de atrás. A veces solo se quedaban sentados en la veranda con café, viendo llegar el fin del día con aquella lentitud generosa que tiene el sertón cuando no está siendo cruel. Ella le contó sobre el matrimonio, no de una vez, no en un monólogo completo y organizado, a pedazos, en fragmentos que caían naturalmente en la conversación, como hojas que el viento trae sin aviso. La manera en que el padre la había prometido, los 12 años de silencio, los intentos, las voces de Baldomiro que todavía habitaban su cabeza en ciertas noches, y el poste, el látigo, la plaza. Cuando llegó a esa parte de la historia, estaba mirando el suelo de tierra de la veranda, trazando líneas invisibles con la punta del zapato. No podía mirarlo mientras contaba aquello, no por vergüenza de sí misma. Había superado esa vergüenza en un largo proceso que todavía no estaba completo, sino por la vulnerabilidad de estar siendo vista en un momento tan expuesto. Él se quedó en silencio un tiempo después de que ella terminara. Luego dijo, con una voz baja y constante, como la voz del pozo profundo, «No merecías nada de eso». Era algo simple de decir, 6 palabras, pero había algo en la forma en que las dijo, no como consuelo, no como intento de minimizar lo que había sucedido, sino como declaración factual, como si estuviera estableciendo un principio básico de física que atravesó defensas que ella había construido durante años. No lloró, o casi no lloró. Sintió la presión detrás de los ojos y respiró hondo, y la presión se quedó donde estaba. Un reservorio que todavía no estaba listo para abrirse.
¿Nunca pensaste en buscarla, a tu hija?, preguntó ella, cambiando de tema con la habilidad de quien practica esa maniobra desde hace años. Elías percibió la maniobra, pero la aceptó. «Pienso todos los días», dijo. «Es diferente a no importarme por ella. Está estudiando, tiene su vida. No quiero ser una cosa más que ella tenga que cargar». «No eres una cosa que ella carga. Eres su padre». Él la miró con una expresión difícil de leer. Parte acuerdo, parte resistencia, parte algo que ella no podía nombrar. «Deberías llamarla», dijo Iris, y aquellas palabras, dichas con el tono directo de quien no está pidiendo, sino afirmando, se quedaron entre ellos un momento, sólidas, como piedras puestas en el camino, que no son obstáculos, sino puntos de apoyo. Esa noche, después de que ella se fue a la panadería, Elías tomó el celular y se quedó mirando el número de su hija durante un rato. Luego escribió un mensaje, simple: «Te extraño. ¿Cómo estás?». Ella respondió en 3 minutos, con un audio de 4 minutos, donde hablaba sin parar sobre la facultad, sobre una profesora de cirugía que era exigente pero brillante, sobre un compañero de clase que la irritaba y fascinaba al mismo tiempo, sobre cómo extrañaba el pan de queijo de la ciudad, pero había intentado hacerlo sola y le había salido completamente mal. Elías escuchó el audio con el celular apoyado en la oreja, sentado en la misma silla de la veranda donde había conversado con Iris horas antes, y sintió que el nudo que se había instalado en su pecho cuando Beatriz murió se aflojaba, no desaparecía, no se deshacía por completo, pero se aflojaba un poco que era suficiente para respirar más hondo de lo que había respirado en mucho tiempo. Había una mujer que lo hacía reír de nuevo, y había una hija que todavía respondía cuando él llamaba, y había una finca demasiado pequeña para que los dos crecieran, pero que tenía margaritas silvestres que crecían sin que nadie las pidiera. Se quedó mucho tiempo en la veranda después de que terminó el audio, mirando el cielo que se había llenado de estrellas con la ausencia discreta de las nubes, y sintió, con la cautela de quien no quiere nombrar las cosas antes de tiempo pero ya no puede ignorarlas, que estaba empezando a querer de nuevo. No sabía qué, todavía no sabía la forma exacta, pero el querer estaba allí, callado e insistente como raíz empujando piedra, y eso era más de lo que había sentido en 4 años. El mes de junio llegó con un frío que el sertão no suele mostrar, pero que de vez en cuando aparece como recordatorio de que el mundo tiene más capas de las que sugiere la superficie. Las noches se volvieron lo suficientemente frías como para que el colchón delgado del cuartito de la panadería necesitara una manta extra, y Iris le había pedido prestada una a seu Tobías con la naturalidad de quien está construyendo una vida en cámara lenta, pero construyendo. Ella estaba construyendo. Era extraño darse cuenta de eso. Había algo que reconocía como construcción sucediendo en sí misma, capa por capa, como masa de pan que crece con el calor. La panadería se había convertido en un lugar donde no solo sobrevivía, sino que pertenecía de alguna forma rudimentaria y genuina. Seu Tobías había empezado a llamarla mi socia cuando la presentaba a los clientes, lo que no tenía ningún fundamento contractual, pero tenía una verdad afectiva que ella había aprendido a recibir sin desviar. Y estaba Elías. Estaba Elías, que era una presencia constante sin ser invasiva, que ocupaba espacio en su vida sin nunca empujar hacia afuera lo que ya estaba allí, que había aprendido a leer sus silencios con una precisión que a veces la asustaba. No el susto de quien se siente expuesta, sino el susto de quien percibe que está siendo vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. Hubo una tarde específica de junio, con el frío en el aire y el cielo color plomo anunciando lluvia, pero sin decidirse a llover de verdad,
cuando estaban en la veranda y ella estaba contando sobre una clienta de la panadería que había llegado llorando porque el marido había olvidado el aniversario de bodas por tercera vez consecutiva y Elías había dicho, sin apartar la mirada de la huerta que necesitaba ser replantada: «Yo nunca olvidé el aniversario de Beatriz». Era una declaración aparentemente fuera de contexto. Iris lo miró. «Ni después de que ella murió», continuó él. «Cada 23 de octubre me despierto por la mañana sabiendo que es el día. No es que elija recordar, es que el cuerpo sabe». Había algo en esa frase, en la forma en que dijo, «el cuerpo sabe», con la misma exactitud factual con que había dicho, «no merecías nada de eso», que llegó a Iris de una manera diferente a los otros días. Llegó a un lugar que ella había dejado sin cerrar, sin darse cuenta cuando no estaba prestando atención. «¿Cómo era ella?», preguntó Iris. Era la primera vez que hacía esa pregunta directamente. Había oído fragmentos, había visto las fotos en la pared, había deducido cosas sobre Beatriz a través de lo que Elías era, pero nunca había... He preguntado. Era un territorio que había respetado con la intuición de quien sabe que algunas puertas no se piden para abrir, que se espera la invitación. Elías se quedó en silencio un momento. No el silencio de quien evita, sino el silencio de quien elige las palabras correctas para algo que importa. «Era ruidosa», dijo al fin, en el buen sentido. El tipo de persona que llega a una sala y el aire cambia. No porque hablara alto, hablaba, pero no era eso. Era la calidad de su atención. Cuando te miraba, sentías que eras el asunto más importante del mundo en ese momento. Iris lo absorbió. «La amabas mucho». «Aún la amo», dijo él, con la misma simplicidad. «El amor no tiene fecha de caducidad. Lo aprendí de la peor forma posible, pero lo aprendí». Hubo una pausa. El frío de junio sertanejo golpeaba sus mejillas con una delicadeza de dedos fríos. «Tienes miedo de que si quieres a alguien de nuevo la traicionarás», dijo Iris. No era acusación, era solo la observación de alguien que había aprendido a leer la topografía de los miedos ajenos, porque había recorrido la propia con atención. Elías la miró durante un largo momento, y por primera vez, desde que lo conocía, había algo en sus ojos que era vulnerabilidad pura, no filtrada por la compostura, no enmarcada por el control que mantenía sobre sí mismo como si fuera una segunda piel. «Sí», dijo, una palabra, simple, real. Iris no dijo nada durante un tiempo. Se quedó mirando la huerta que necesitaba ser replantada, el cielo de junio que todavía no había decidido si llovía. Luego dijo: «Amar a alguien nuevo no borra lo que sentiste antes, solo muestra que aprendiste que el corazón tiene más espacio del que imaginas». No era una declaración, no era una invitación, era solo una verdad que había llegado a saber por la ausencia de amor durante muchos años y que estaba colocando en el espacio entre ellos como se coloca un pan calentito en una mesa, no exigiendo que se coma, solo dejando el olor allí para que la persona decida. Elías se quedó mirándola con aquella expresión de maravilla contenida que ella ya conocía. Entonces puso su mano sobre la mano de ella en la madera del brazo de la silla. No la tomó, solo la puso, con un cuidado que era al mismo tiempo enorme y simple, como quien acerca la palma a una llama para saber si está caliente sin quemarse. Ella no retiró la mano. Se quedaron así durante un tiempo imposible de medir, la mano de él sobre la de ella en la madera fría de la veranda, el frío de junio en el aire, el cielo que finalmente empezó a soltar una llovizna fina como promesa, y había entre ellos un silencio que era diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio que sabía lo que era. Era el silencio de dos personas que llegaron al mismo lugar por caminos completamente diferentes y que mirando el mismo horizonte perciben que el horizonte se volvió más bonito con la compañía. La lluvia llegó con intensidad en la segunda semana de julio y con ella llegaron también los problemas.
La rosa de Elías había sufrido durante el período de sequía anterior, y con las lluvias vinieron las plagas, no metafóricamente sino literalmente, una infestación de orugas que atacó el frijol y la mandioca con una eficiencia que solo la naturaleza indiscriminada logra tener. Perdió casi un tercio de la producción en 2 semanas. El ganado estaba bien, pero el ganado tarda en dar retorno financiero, y la finca dependía de la rosa para el sustento inmediato. Elías no le comentó la extensión del problema de inmediato, no exactamente por orgullo. Había algo más allá del orgullo, una especie de protección que ejercía sobre el espacio que habían construido juntos, como si el peso de los problemas prácticos pudiera dañar algo que todavía era frágil. Pero Iris lo percibió en la forma en que se quedó más callado durante unos días, en la tensión que se instaló en los hombros que había visto enderezarse en los últimos meses, en la manera en que a veces paraba en medio de una frase y miraba la rosa con una mirada que ella conocía bien, la mirada de quien está haciendo cálculos en la cabeza que no cierran. «Cuéntame», dijo ella una tarde. «No hay mucho que contar», dijo él. «Sí lo hay», dijo ella, «y vas a contármelo porque tú mismo me dijiste que uno de los mayores errores que cometiste fue no contarle a Beatriz cuando las cosas estaban difíciles, porque pensabas que la estabas protegiendo y ella solo supo el tamaño de los problemas cuando ya no había nada que hacer». Él la miró con una expresión que era mitad asombro y mitad algo que ella reconoció como gratitud. La especie de gratitud que se siente cuando alguien te devuelve tus propias palabras de una forma que te obliga a honrarlas. Entonces contó la extensión de la pérdida en la rosa, la deuda antigua con el banco que había sido manejable mientras la producción estaba buena, pero que ahora volvía a preocupar, la necesidad de invertir en semillas nuevas para el próximo cultivo, pero la falta de capital inmediato para hacerlo. La posibilidad, pequeña pero real, de tener que vender parte del ganado antes del momento ideal. Ella escuchó todo, sin interrumpir, sin minimizar, sin ofrecer soluciones inmediatas que no tenía. Cuando terminó, ella se quedó en silencio un momento. «Tobías estaba hablando de expandir la panadería», dijo entonces, «contratar más gente, aumentar la producción. Tengo ahorros de 6 meses de trabajo. No es mucho, pero es algo». «No», dijo él inmediatamente, «no voy a tomar tu dinero. No estoy ofreciendo que lo tomes. Estoy ofreciendo que invirtamos juntos en la panadería. Si Tobías acepta un tercer socio de verdad esta vez, con contrato, yo pongo el dinero y tú pones el trabajo en la expansión, construcción, reforma, lo que sea necesario». Él se quedó mirándola. «¿Por qué harías eso?». La pregunta no era de desconfianza, era genuina. El tipo de pregunta de quien hace mucho tiempo no ha experimentado que las personas puedan actuar por razones que no son cálculo. Iris pensó un momento antes de responder. «Porque pasé 12 años en una vida donde cada decisión que tomaba era evaluada por lo que me costaba», dijo. «Y aprendí que el precio de no arriesgar es mucho más alto que el precio de arriesgar y equivocarse». Había algo más en eso, que no dijo en palabras, pero que estaba allí en las entrelíneas, en el espacio entre lo dicho y lo sentido. Había el hecho, no declarado pero presente como el olor a tierra mojada, de que estaba invirtiendo no solo en la panadería, sino en algo que había empezado a importarle de una manera que no cabía en términos financieros. Elías lo percibió, y el peso que había en sus hombros en aquellos días se alteró. No desapareció, porque los problemas prácticos seguían siendo problemas prácticos, pero cambió de naturaleza, se volvió menos solitario, menos absoluto. Pero entonces llegó la carta. Llegó una tarde de martes, en un sobre oficial con el logotipo de un despacho de abogados de Recife. Elías la trajo a la veranda abierta, el sobre todavía cerrado en la mano, con una expresión que ella nunca había visto en él,
una mezcla de premonición y resignación, la expresión de quien siente antes de saber. Era de Baldomiro, no directamente. Era de un abogado actuando en nombre de Baldomiro, que había descubierto, a través de medios que la carta no especificaba, pero que Iris reconoció inmediatamente como la red de chismes de Serrado do Monte, dónde estaba y con quién estaba. La carta era técnicamente un aviso legal, pero en la práctica era una amenaza. Baldomiro alegaba que Iris había abandonado el hogar conyugal y que había contraído deudas en nombre del matrimonio que todavía no habían sido saldadas. La carta mencionaba la posibilidad de proceso judicial. Mencionaba, en lenguaje cuidadoso pero inconfundible, que había maneras de complicar la situación de quien albergaba a una mujer fugitiva. Iris leyó la carta 2 veces. Elías se quedó a su lado sin hablar. Cuando terminó, puso el papel en la mesa con una calma que era diferente a la calma de antes. No la calma de quien no siente, sino la calma de quien siente completamente y aún así no colapsa. «No me voy», dijo. Era una declaración, firme, sin temblor, sin el subtexto de quien pide permiso o confirma. Elías la miró. «Nunca te pedí que te fueras», dijo. Había algo en aquellos 2 enunciados puestos juntos. «No me voy, nunca te pedí que te fueras», que era más completo que muchas conversaciones largas. Había un acuerdo allí, tácito y sólido, hecho no de palabras bonitas, sino de la misma madera de la que están hechas las cosas reales. Pero el problema no era solo la carta. El problema era lo que la carta representaba, que Baldomiro no la había simplemente devuelto y seguido adelante, que había una parte de él que todavía la consideraba una propiedad no resuelta, y que ese hombre tenía dinero suficiente para contratar abogados y relaciones suficientes en aquella región para hacer la vida de Elías mucho más difícil de lo que ya estaba siendo. En los días que siguieron, el frío de junio dio paso a algo más pesado, no meteorológico. El tiempo había mejorado, las lluvias se espaciaron, el cielo volvió a ser azul, pero había una presión en el aire que ambos sentían, una conciencia de que el espacio que habían construido estaba siendo observado desde afuera por ojos que no eran amigables. Dona Edite, la vecina más cercana de la finca, que siempre había saludado a Iris con la familiaridad casual de quien acepta la presencia de alguien sin cuestionar, empezó a tener una expresión ligeramente diferente en las mañanas en que se cruzaban en el camino. No hostil, pero cautelosa, como quien recibió información que está procesando. Iris sabía lo que significaba. Sabía que las historias habían viajado de Serrado do Monte hasta Boa Esperanza, transmutadas y deformadas, como siempre llegan las historias cuando viajan por bocas que prefieren el drama a la precisión. Seutovías la llamó para una conversación. No había nada amenazante en la conversación. Seutovías era incapaz de amenazar. Estaba hecho de una sustancia diferente, más cercana a la generosidad que a la frialdad. Pero dijo que había recibido la visita de un hombre de Serrado do Monte que había hecho preguntas sobre ella, que había dicho cosas, que Seutovías no había dado ninguna información y había echado al hombre, pero que quería que ella lo supiera. «¿Estás bien?», preguntó, con la simplicidad directa de quien no tiene paciencia para rodeos emocionales, pero tiene un corazón enorme debajo de la barriga, de hombre gordo y de buen humor. «Estoy», dijo ella, y era verdad, no con la verdad absoluta de quien no tiene ningún problema, sino con la verdad de quien tiene problemas. Y aún así está bien, categorías diferentes que las personas frecuentemente confunden. Pero fue en esa misma semana cuando Mariana volvió a la finca. No era época de vacaciones. Mariana había tomado algunos días de la facultad sin explicar mucho el porqué, y llegó una tarde de jueves con una mochila y una mirada que Iris reconoció de inmediato. La mirada de alguien que vino con propósito. Era exactamente como sugerían las fotos, pero más presente, más intensa,
con los ojos de la madre y la terquedad del padre y una energía que llenaba el ambiente antes incluso de abrir la boca. Cuando llegó y encontró a Iris en la veranda con el padre, se detuvo por una fracción de segundo, una excitación tan rápida que podría ser imaginada, y luego caminó hacia ellas con una sonrisa que era, al mismo tiempo, genuina y evaluativa. «Tú eres Iris», dijo Mariana. No era pregunta. «Sí», dijo Iris. «Mi papá me habló de ti». Había un peso en esa frase que Iris sintió, pero no analizó allí, en ese momento. Se quedó mirando a la hija de Elías, esa niña que había crecido dentro del silencio paterno y que había salido de él con una vitalidad que era, en parte, una respuesta a ese silencio, y sintió algo que no esperaba sentir. Sintió que la entendía. La cena esa noche fue diferente a todas las otras cenas en la finca. Había más voces en la mesa, más cruces de conversación, más momentos en que dos personas hablaban al mismo tiempo y reían de la colisión. Mariana era hija de Beatriz en eso, en la forma en que llenaba el espacio con la calidad de su atención, como Elías había descrito a la madre. Pero cuando la cena terminó y Elías fue a lavar los platos e Iris se quedó en la mesa con Mariana, la niña puso las manos abiertas sobre la madera y la miró con una seriedad que era diferente a la sonrisa de la cena. «Dicen que tienes un marido encerrado do monte», dijo. Iris respiró. «Tenía», dijo. «Ya no. La ley todavía no lo ve así. La ley se va a actualizar». Hubo un silencio. Mariana la estudiaba como si fuera una cuestión de anatomía, no con crueldad, sino con la precisión de quien va a ser médica y aprendió a ver las cosas por lo que son y no por lo que deberían ser. «Mi papá está diferente», dijo Mariana entonces. «Desde que llegaste». Una pausa. «Mejor diferente». Iris esperó. Claramente había más. «Pero no soporta más pérdidas», continuó Mariana, y había en su voz una vulnerabilidad que estaba conteniendo con la misma mandíbula apretada con que Iris había recibido los latigazos en la plaza, cada una lidiando con el dolor insoportable de la única forma que sabe. «Mi mamá casi lo deshizo. Sé que parece que ahora está bien, pero yo lo conozco. No lo soporta más». No era amenaza, era súplica. Iris miró a esa niña de 17 años que había crecido viendo al padre cerrarse por dentro y que había salido corriendo a una ciudad grande para no tener que verlo de cerca, y sintió el peso completo de lo que había entre ellas, no rivalidad, no competencia, sino la enorme y honesta complejidad de dos personas que amaban al mismo hombre de formas completamente diferentes y que necesitaban descubrir si ese amor cabía en el mismo espacio. «Yo tampoco soporto más pérdidas», dijo Iris. Mariana la miró. «Entonces tal vez me entiendas a mí», dijo Iris, «porque yo también sé lo que es cuando algo que necesitas puede ser quitado por fuerzas que no controlas, y no vine hasta aquí para arruinar nada. Vine porque estaba muy cansada de no tener nada que perder». Había silencio en la cocina. El ruido del agua y los platos venía del otro cuarto. Mariana se quedó mirándola un tiempo. Entonces algo en su rostro cambió. No dramáticamente, no con lágrimas o abrazos o gestos que el cine usa para señalar reconciliación. Cambió de la forma en que cambian las cosas cuando son reales. Sutilmente, internamente, con la irreversibilidad de las cosas que fueron dichas y no pueden ser retiradas. «¿Sabes hacer pão de queijo?», preguntó Mariana. Había humor en eso, un humor específico e irónico y completamente inesperado, que hizo que Iris se detuviera un segundo antes de sonreír. «Mejor que cualquiera de esta ciudad», dijo. «Mi papá me dijo que guardabas la receta como secreto de estado. Para tu papá, sí. Para ti, puedo enseñarte». Y Mariana sonrió. El primer sonrisa completo, sin la evaluación debajo, sin la protección. Una sonrisa que era, inequívocamente, la sonrisa de Beatriz en las fotos de la pared, y que tenía también
de alguna forma que Iris no sabría explicar, pero reconoció inmediatamente algo de su propia terquedad de flor silvestre. Elías entró en la cocina en ese momento, con las manos todavía un poco húmedas de los platos, y encontró a las dos mujeres conversando con la naturalidad de quien ya ha cruzado la frontera más difícil, y se quedó parado un segundo en la entrada de la cocina, mirando de una a la otra. Había en sus ojos algo que Iris identificó, pero que todavía no estaba lista para nombrar en voz alta. Había esperanza. Real, frágil, enorme, y esa esperanza, en ese momento exacto, era más aterradora que cualquier carta de abogado, porque las cartas de abogado representaban amenazas externas, y las amenazas externas Iris sabía cómo enfrentar. Había pasado la vida enfrentándolas. Pero la esperanza era interna. La esperanza era la cosa que dejas crecer dentro de ti, y que por lo tanto puede destruirte por dentro cuando se va. Respiró y decidió dejarla crecer de todos modos, porque había llegado a un punto en que la alternativa, seguir cerrada, seguir protegida, seguir existiendo más que viviendo, era más insoportable que el riesgo. El otoño llegó al sertón sin fanfarria, como llegan los otoños del sertón, no con hojas coloreadas y vientos dramáticos, sino con una ligereza sutil en el aire, una calidad diferente de la luz al final del día, una noción de que el tiempo había pasado, una página sin pedir permiso. Iris había completado 8 meses en Boa Esperanza y había transformado esa ciudad, poco a poco, de un lugar donde había aterrizado a un lugar donde se había quedado. La diferencia entre aterrizar y quedarse es la diferencia entre existir y pertenecer. El proceso de divorcio había sido iniciado con la ayuda de una abogada que Tobías conocía, una mujer pequeña e incansable llamada Doctora Conceição, que había mirado la documentación del caso con la expresión de quien reconoce una injusticia antigua y ya está decidida a corregirla antes de oír todos los detalles. Ese hombre no tiene base legal para nada, había dicho Doctora Conceição con una brevedad satisfecha. Lo que tiene es dinero para molestar, que es diferente. La diferencia se resolvería con tiempo y terquedad. Había tiempo y terquedad. Iris tenía de sobra. La panadería se había expandido, no dramáticamente, no en una de las grandes reformas que Tobías había fantaseado, sino con una sensatez que era el resultado natural de 3 personas, Tobías, Iris y Elías, que había entrado como socio constructor y se había quedado como socio de hecho, que habían aprendido que el crecimiento sostenible vale más que el crecimiento rápido. Ahora había 2 hornos en lugar de 1. Había un espacio de mesas al frente donde la gente podía sentarse con el desayuno, y que se había convertido, en las tardes de sábado, en el lugar donde la ciudad se reunía a hablar de cosas pequeñas que eran, al mismo tiempo, las grandes cosas. Mariana había vuelto a la facultad, pero ahora llamaba al padre cada 2 días, y a veces la llamada llegaba cuando Iris estaba en la finca, y Elías ponía el altavoz sin que ninguno de los dos tuviera que discutir si era apropiado, y las 3 voces se entretejían en la cocina con una naturalidad que todavía a veces sorprendía a Iris, no desagradablemente, sino con la sorpresa de quien mira su propia vida y descubre algo que no había planeado. El ternero Iris había crecido asimétrico y terco y absolutamente sano, y hubo un momento, una tarde de domingo de otoño, cuando el sol bajaba con aquella lentitud generosa que es uno de los mayores lujos que ofrece el sertón, cuando Elías e Iris estaban sentados en la veranda con 2 tazas de café que se estaban enfriando porque ninguno de los dos había bebido, estaban muy ocupados conversando, o tal vez solo callados, era difícil decir, había una fluidez entre conversación y silencio, en aquel espacio que volvía irrelevantes las fronteras,
y él puso su mano sobre la de ella de la misma forma que la había puesto la primera vez meses antes, con el mismo cuidado de quien prueba la temperatura de la llama. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez giró la mano y entrelazó los dedos con los de ella. Iris miró las manos unidas, las manos grandes y callosas de él, las manos de ella que cargaban la masa de pan todas las mañanas y que guardaban las cicatrices invisibles de años de servicio a una vida que no había sido elegida. No retiró la mano, no esta vez, nunca más. Se quedaron así, manos entrelazadas en la madera fría de la veranda, mirando el sol que bajaba sobre la rosa replantada, sobre el corral donde el ternero asimétrico pastaba con su manera peculiar e insistente, sobre las margaritas silvestres que habían sobrevivido un ciclo más sin que nadie las cuidara específicamente, porque eran las flores más honestas las que sobreviven sin cuidado. «Tengo algo que decirte», dijo Elías. Su voz estaba diferente. No nerviosa, él no era el tipo de hombre en quien el nerviosismo se manifiesta de forma obvia, sino diferente, con la diferencia de las cosas que importan, que tienen peso específico. Ella esperó. «Yo era un hombre con las ventanas cerradas», dijo. «No me di cuenta exactamente cuándo las cerré todas. Fue sucediendo, después de Beatriz, y lo dejé. Pensé que era más seguro así». Pausa. El sol seguía bajando. «Tú abriste las ventanas», dijo, «y quería que supieras que no tengo miedo del viento que entra. Tengo miedo de volver a cerrarlas». Había algo en esa declaración que era, al mismo tiempo, lo más simple y lo más valiente que había oído en muchos años. No había en ella el lenguaje del romance fácil, no había promesas imposibles, no había grandiosidad calculada. Había solo un hombre diciendo la verdad sobre el estado de su propia alma a una mujer a quien había aprendido a confiar esa verdad. Iris lo miró durante un largo momento. Y entonces hizo algo que no había planeado, que no había ensayado, que simplemente sucedió con la naturalidad de las cosas que finalmente llegan en el momento justo después de haber esperado el tiempo suficiente. Puso la cabeza en su hombro. Era un gesto simple, pequeño, pero hacía años desde la última vez que había puesto la cabeza en el hombro de alguien sin ser por agotamiento o desesperación. Años desde que ese gesto había significado simplemente esto: «Estoy aquí, tú estás aquí, y eso es suficiente». Elías se quedó inmóvil un segundo, aquel segundo en que el cuerpo recibe algo inesperado y necesita reorganizarse alrededor de él, y luego apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza suavemente, con el peso exacto de quien sabe que la gentileza es la forma más duradera de fuerza. Se quedaron así hasta que el sol desapareció por completo, y cuando el cielo se oscureció y las estrellas empezaron a aparecer una por una con la paciencia de quien sabe que tiene toda la noche, Iris pensó en la plaza de Cerrado do Monte, en el poste, en el látigo, en el suelo de tierra apisonada donde había caído de rodillas y mirado al cielo azul y sentido aquel alivio extraño que en ese momento no había podido nombrar. Ahora podía nombrarlo. Era el alivio de quien llega al fondo. Porque llegar al fondo significa que no hay más abajo, que la única dirección posible es de vuelta a la superficie, que el dolor que había durado tanto había llegado finalmente a su punto de agotamiento, y que del otro lado del agotamiento, invisible e imposible cuando estás dentro de él, siempre existe la posibilidad de algo diferente. No lo había sabido en el suelo de la plaza, pero había una voz terca que lo había sabido por ella, la voz que decía todavía no terminó, y la voz tenía razón. El invierno llegó, y con él llegó la noticia. Doctora Conceição llamó una mañana de 1912. Agosto con aquella voz de quien guarda la satisfacción, como quien sostiene un regalo hasta el momento justo para entregarlo. El proceso había avanzado, la documentación estaba en orden.
Baldomiro había contratado un abogado más caro que el primero, pero aparentemente había subestimado la tenacidad de doctora Conceição, que era el tipo de abogada que crece en determinación en proporción directa a la resistencia que encuentra. «Eres una mujer libre», dijo doctora Conceição. «Oficialmente, legalmente, completamente». Iris se quedó parada junto al mostrador de la panadería, con el teléfono en la oreja, con el olor a pan en el aire y el ruido familiar del horno de fondo, y Seu Tobías, mirándola de lejos con aquella expresión de quien no oyó pero presintió, y sintió algo subir dentro de ella. No explosivo, no dramático, sino constante y creciente como la marea, como la lluvia que empieza fina y va volviéndose más gruesa, sin que percibas exactamente cuándo te mojaste de... «¿Verdad? Gracias», le dijo a doctora Conceição. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Luego llamó a Elías. Él contestó al segundo tono, como siempre. Había algo en esa consistencia que ella había aprendido a reconocer como amor, sin necesitar ninguna declaración más elaborada. Siempre contestaba. Siempre estaba. «Estoy libre», dijo. Hubo un silencio en el teléfono, y luego su voz, baja y constante como la voz del pozo profundo. «Siempre lo fuiste, pero me alegra que el papel diga lo mismo ahora». Ella reía cuando entró en la cocina de la panadería, y Seu Tobías levantó una ceja con la expresión de quien quiere la historia completa y la quiere ahora. Y ella contó, y él golpeó las manos en el mostrador con una fuerza que hizo volar harina al aire, y dijo: «Esto merece celebración», e hizo café y sacó un pão de queijo del horno. De ella, la receta ya era de ella, y los dos se quedaron en la cocina celebrando con café y pão de queijo en medio de la mañana de agosto, que era exactamente el tipo de celebración que ofrece la vida real cuando es generosa. Esa noche fue a la finca. Elías estaba en la veranda cuando llegó, como si supiera que vendría, o tal vez simplemente porque siempre estaba en la veranda cuando el sol bajaba. Había descubierto que eso era un hábito suyo, un ritual diario de recibir el fin del día como visita. Había 2 vasos de jugo en la mesa. Ella notó los 2 vasos y lo miró. «Te estaba esperando», dijo él. Era simple, era verdad, era todo. Se sentó. Él se sentó. Tomaron los vasos. «Mariana va a venir el próximo mes», dijo. «En vacaciones. Pidió que le enseñes la receta del pão de queijo. Ya prometí que le enseñaría». Lo recordó 3 veces en las últimas 2 semanas. Había afecto en esa información. Afecto por Mariana. Afecto por él, que lo había contado con aquella ligereza de quien ya no percibe que está siendo feliz, porque la felicidad se volvió el estado normal. Iris sintió la marea de nuevo, aquel movimiento interno constante y creciente que había aprendido a no contener. «Elías», dijo. Él la miró. «Quiero quedarme aquí». No era una pregunta, pero había en ella espacio para una respuesta, la honestidad de una declaración, que también es una invitación, una puerta abierta que espera la decisión de quien está del otro lado. Elías puso el vaso de jugo en la mesa con cuidado. La miró con aquellos ojos que ella había aprendido a leer, que había aprendido a ver el fondo, igual que había aprendido el fondo del pozo, que era profundo pero tenía agua. «Aquí es tu lugar», dijo, y había una firmeza en esa frase, una certeza que no era posesividad, era reconocimiento. La diferencia, Iris había aprendido, es enorme. Posesividad es una jaula. Reconocimiento es una puerta. Ella se levantó de la silla, él también se levantó, y cuando fue hacia él y puso la mano en su pecho, no la mano sobre la mano en la madera, sino la mano en el pecho, sobre el corazón, y sintió el latido constante y real bajo la palma. Había en aquel gesto la completitud de algo que había empezado en una mirada a través de una cerca, en una tarde de domingo, y había crecido, semana a semana, silencio a silencio, fragmento a fragmento, hasta convertirse en esto,
una elección clara y mutua, sin miedo, sin reserva, hecha por dos personas que habían llegado al fondo y descubierto que del fondo se nada de vuelta a la superficie. Él puso su mano sobre la de ella, y entonces hizo algo que ella no esperaba. Sacó de algún lugar que ella no había visto, un bolsillo tal vez, o el brazo de la silla, un pequeño tallo seco al que estaban atadas, con un hilo simple, 3 margaritas silvestres amarillas que habían sido recogidas del jardín antes de que ella llegara, ligeramente marchitas por la espera pero completamente intactas en su esencia. «De Beatriz», dijo. Ella siempre decía que las flores honestas debían estar presentes en todos los momentos importantes. Iris miró las 3 margaritas. Había algo enorme en aquel gesto, la inclusión de Beatriz en ese momento, no como sombra ni como comparación, sino como bendición, como reconocimiento de que el amor no cancela amor, que cada persona que amamos deja una marca, que es parte de quienes nos convertimos, y que las marcas no necesitan borrarse para que haya espacio para algo nuevo. Tomó las margaritas y lloró. Finalmente, completamente, el reservorio que había estado detrás de los ojos durante tanto tiempo, desde la plaza, desde el látigo, desde los 12 años de silencio y los 32 años de una vida que había intentado exprimirla hasta que no quedara nada, se abrió de una vez, con la generosidad de las cosas que finalmente encuentran el momento justo. Elías no dijo nada. Se quedó de pie a su lado con la mano en su hombro, suavemente, sin prisa, sin intentar detener el llanto ni minimizarlo, solo presente, solo constante, como el latido que ella había sentido bajo la palma de la mano. Lloró por todo lo que había sido y por todo lo que no había sido. Lloró por el poste y por el látigo y por la madre que había desviado la mirada. Lloró por el vientre que habían llamado seco cuando en realidad solo había esperado el suelo correcto. Lloró por Beatriz, que nunca había conocido, pero que había plantado las flores que la hicieron detenerse. Lloró de alegría, que es el llanto más sorprendente de todos, el que llegaba mezclado con todo lo demás y que era inconfundible porque dolía de una manera diferente. Dolía como músculo que había estado quieto mucho tiempo y estaba siendo usado de nuevo. Cuando el llanto pasó, no para siempre, nunca para siempre, pero lo suficiente para respirar, estaba apoyada en su pecho con las margaritas en la mano, y el olor de su camisa, que era olor a trabajo y a sol y a tierra, y a algo indefinible que era simplemente él, y el sol había desaparecido por completo, y las estrellas llenaban el cielo de Boa. Esperanza con la prodigalidad del cielo del sertão que no guarda nada para sí. ¿Sabes que nunca había dicho esto a nadie antes?, dijo, con la voz todavía un poco mojada. Que quería quedarme en algún lugar. Lo sé, dijo él. ¿Y sabes que yo nunca había esperado a nadie en la veranda con 2 vasos antes? Había humor en ese intercambio, pero debajo del humor estaba la verdad que el humor enmarcaba. La verdad de que ambos habían llegado a aquel lugar desde una oscuridad que no había parecido tener fin, y que el fin había llegado de todas las formas, y que del fin había nacido esto. Nacido es la palabra correcta, porque había algo en aquel momento que era inauguración, no solo recomienzo, no solo cura, sino el inicio de algo que nunca había existido antes en esa forma específica, con esas 2 personas específicas, en esa veranda específica de una finca pequeña, en una ciudad llamada Boa Esperanza. La vida, cuando quiere sorprenderte, tiene un sentido del humor, nombrado. En los meses que siguieron, Iris descubrió que había algo que Baldomiro había llamado sequía, que no era sequía, era elección. Su cuerpo era capaz. La medicina confirmó lo que la voz terca había susurrado durante años. Los exámenes que doctora Conceição había ayudado a conseguir en Recife, como parte del proceso de diligencia para garantizar que el argumento de Baldomiro no tenía fundamento médico,
Habían mostrado un organismo perfectamente sano, sin ninguna de las condiciones que habían sido alegadas. Lo que Baldomiro había llamado esterilidad era simplemente el cuerpo de una mujer que había pasado 12 años bajo estrés crónico y violencia sistemática, que había cerrado ventanas como mecanismo de supervivencia de la misma forma en que Elías había cerrado ventanas después de perder a Beatriz. Ventanas cerradas durante demasiado tiempo, y ventanas que habían sido abiertas de nuevo. No le reveló eso a Elías inmediatamente, no porque no confiara en él. Hacía mucho que la confianza había dejado de ser una cuestión, sino porque necesitó algunas semanas para sentarse con esa información sola, para dejarla circular en el cuerpo y en la mente sin intermediarios, para reconocerla como suya antes de compartirla. Era una información demasiado grande para procesarla en movimiento. Cuando finalmente se lo contó, fue una mañana, en la cocina de la finca, mientras el café hervía, no con drama, no con ceremonia. Solo lo dijo, con la misma naturalidad con que había dicho, quiero quedarme aquí, la naturalidad de las cosas verdaderas que llegaron al lugar al que pertenecen. Elías se quedó muy callado un momento. Luego puso la taza en la mesa con cuidado y la miró, y había en sus ojos una expresión que le tomó algunos segundos identificar completamente, no porque fuera oscura, sino porque era densa, porque contenía muchas cosas al mismo tiempo. Había alegría, había alivio, había aquella maravilla contenida que había aprendido a reconocer como la forma específica que tomaba su felicidad cuando era real. Y había también algo que se parecía, de lejos, a reverencia. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntó. Era la pregunta correcta. No qué vamos a hacer, no qué deberíamos hacer. ¿Qué quieres hacer? Iris reconoció la pregunta por lo que era. La pregunta de alguien que había aprendido que la agencia de una mujer no es secundaria ni condicional, que es el centro de todo, que es la cosa que no se negocia. Pensó. Aún no sé, dijo con honestidad. Sé que la posibilidad existe y que la posibilidad por sí sola ya es más de lo que tenía antes. Por ahora es suficiente. Elías asintió. Cuando lo sepas, cuéntamelo. Cuando lo sepa, la primera persona que lo sabrá serás tú. Y había en eso una promesa más concreta que muchos votos que había visto u oído en la vida. No prometía lo imposible, no prometía el control sobre el futuro, prometía solo lo que era real, la elección de compartir, la intención de incluir, la decisión de no estar sola en lo que viniera. Mariana llegó en vacaciones con la energía de sus 17 años transformados por un semestre de medicina que la había dejado al mismo tiempo exhausta y más viva que nunca. Llegó y le enseñaron el pan de queijo, o mejor dicho, fue enseñada, porque la receta era de Iris y Mariana aprendió con la seriedad de una estudiante de medicina aprendiendo técnica quirúrgica, lo que era absolutamente adorable y ligeramente excesivo para una receta de pan. Y en algún momento de aquellas vacaciones, en una tarde en que los tres estaban en la veranda, Elías arreglando algo, Mariana estudiando para el próximo semestre, Iris escribiendo en un cuaderno que había comprado para empezar a registrar recetas, pero que se había convertido en algo diferente, más personal, más cercano a un diario. Mariana levantó la cabeza y dijo, con el tono casual de quien comenta algo sin gran importancia, pero que claramente pensó mucho, antes de decir, siempre quise una hermana mayor. Iris dejó de escribir. Mariana volvió al libro. Elías siguió arreglando lo que estaba arreglando, pero había una sonrisa que intentaba no mostrar con total ausencia de éxito. Iris miró el cuaderno, la pluma en la mano. El ternero Iris que pastaba en el corral, con su manera asimétrica y obstinada. Las margaritas silvestres que crecían sin que nadie las pidiera en el jardín de adelante. Entonces escribió, en el cuaderno que había, empezado como libro de recetas. Mi historia no empezó aquí,
Pero es aquí donde se vuelve buena. Era agosto cuando ocurrió el milagro. No el milagro que suelen mostrar las películas, no la música creciendo, no la escena de hospital con monitores cardíacos pitando en armonía, no el close en el rostro de alguien llorando de alegría en la iluminación dramática de una escena climática. Era un milagro menor y mayor al mismo tiempo, del tipo que solo se reconoce con el tiempo, cuando miras hacia atrás y ves la forma completa de lo que estaba sucediendo cuando estabas dentro. El milagro fue simple. Una mañana de agosto, Iris se despertó antes del sol y fue hasta la ventana del cuarto de la finca, el cuarto que se había convertido en el cuarto de ellos, que se había convertido en el centro gravitacional de una vida construida ladrillo a ladrillo con paciencia y honestidad. Y se quedó mirando el cielo que todavía no había decidido entre la oscuridad y la luz, aquella hora de azul profundo que es la hora entre las horas, y sintió en el cuerpo aquella calidad específica de quietud que es diferente a la quietud del vacío. Era la quietud del lleno, estaba llena, no metafóricamente, aunque metafóricamente también, pero eso lo procesaría en las semanas siguientes con doctora Conceição y con un médico de Recife y con Elías, que se quedó parado a su lado mientras la prueba mostraba el resultado con aquella constancia de presencia que se había convertido en la forma en que se manifestaba su amor. Estaba embarazada, el vientre que habían llamado seco, el cuerpo que habían declarado defectuoso, la mujer que había recibido 100 latigazos por no poder dar lo que le exigían. Estaba embarazada. Se quedó de pie en la ventana durante mucho tiempo, con el cielo pasando del azul profundo al morado y del morado al naranja, y sintió aquella marea de nuevo, no solo más alta, sino diferente en la textura, más espesa, más antigua, como si todas las lágrimas que había llorado y todavía no había llorado, y que estaban esperando, se convirtieran en algo más que lágrimas. Elías también se había despertado. Se quedó de pie detrás de ella, con las manos en sus hombros, mirando el mismo horizonte que ella miraba. No necesitó preguntar cómo estaba. Conocía la topografía de aquella quietud. «Tengo miedo», dijo ella, con total honestidad. «Yo también», dijo él. «Y feliz. También. Y no sé qué viene después». «Nunca se sabe», dijo. «Pero ya no saberlo solos es diferente». Era diferente. Era completamente diferente. El sol subió sobre la facenda Boavista con la imponencia descuidada de las cosas que no saben que son bellas, y la luz llegó por la ventana e iluminó a los dos de espaldas, dos cuerpos de pie frente al día que empezaba, y había en esa imagen que ninguna cámara filmó, pero que quedó grabada en el interior de quien la vivió, algo que era la síntesis de todo lo que había sucedido desde el poste de la plaza de Cerrado do Monte. La posibilidad de que el dolor no sea lo último, que el látigo no sea la última palabra, que el vientre que llamaron seco pueda, cuando encuentra el suelo correcto, el clima correcto, la paciencia correcta, revelar que nunca fue seco. Era solo, y esto es lo más importante, que estaba esperando que la vida decidiera ser amable, y la vida, eventualmente, lo había sido. Mariana supo por mensaje esa tarde. Su respuesta fue un audio de 6 minutos donde hablaba sin parar y lloraba sin parar y reía en medio del llanto y decía, lo sabía desde la primera vez que los vi juntos, y terminaba con, voy a ser la tía más inconveniente que esa criatura va a tener, solo avisando. Elías escuchó el audio con el teléfono pegado a la oreja y con la expresión de quien ve el mundo reorganizarse alrededor de algo central, y cuando terminó el audio se quedó en silencio un momento antes de reír. Una risa completa, de pecho, que Iris reconocía como la risa de alguien que se había olvidado de cómo era eso y estaba reaprendiéndolo con el entusiasmo del descubrimiento.
Tobías fue el segundo en saber. Golpeó las manos en el mostrador de nuevo, hizo volar harina de nuevo, dijo que iba a poner el nombre del bebé en la vidriera de la panadería como publicidad, y que hablaba absolutamente en serio. Iris dijo que absolutamente no lo haría. Él dijo que absolutamente sí. Se quedaron discutiendo eso durante 10 minutos con la sonrisa que no se borraba del rostro de ninguno de los dos. Todavía quedaba el asunto de Cerrado do Monte. Estaban sus padres, la madre que había mirado en silencio, el padre que había desviado la mirada. Estaba la herida que no había cicatrizado y que tal vez nunca cicatrizara por completo, porque hay heridas así, que se quedan, que se convierten en parte de la topografía de lo que eres, y que aprendes a cargar no con amargura, sino con claridad. No había vuelto a Cerrado do Monte. Pero hubo, en una tarde de septiembre, 6 semanas después de saber del embarazo, un sobre simple con la caligrafía de la madre. Una caligrafía que reconocería en cualquier lugar, redonda e inclinada, que había visto en los cuadernos escolares que la madre había guardado en cajas de cartón debajo de la cama. La carta era corta, era torpe. Había palabras que parecían haber sido escritas y borradas varias veces, frases que empezaban de una forma y terminaban de otra, como si la mano supiera lo que quería decir, pero la lengua no tuviera práctica en decir esas cosas. Pero había en ella, enterrada entre disculpas mal formuladas y preguntas sobre la salud que eran demasiado indirectas para ser solo sobre salud, una frase que Iris leyó 3 veces. Siempre supe que eras más fuerte que cualquier cosa que te hicieran. Lo siento mucho por no haberte mostrado eso cuando importaba. Era insuficiente, era inadecuado para el tamaño de lo que había sucedido. Pero también era, y esto Iris lo reconoció con la precisión de quien ha aprendido a distinguir lo real de lo performativo, completamente honesto. Era la extensión máxima de lo que aquella mujer, en ese momento de su vida, era capaz. Se quedó con la carta varios días. Luego respondió. Su respuesta también era corta. No había en ella una absolución grandiosa. No había el tipo de perdón que borra lo sucedido, porque ese tipo de perdón no existe, y fingir que existe es una crueldad diferente. Había, en 1900, cambio, la declaración de que estaba bien, que había encontrado un lugar donde pertenecía, que venía un bebé, y había, al final, una frase que había pensado mucho antes de escribir. No sé si consigo olvidar, pero consigo, con el tiempo, aprender a cargar de una forma diferente. Si quieres saber del nieto cuando llegue, escríbeme de nuevo. Era una puerta, pequeña, entreabierta, con muchas condiciones implícitas y una fragilidad enorme, pero era una puerta, y había llegado, a lo largo de todo esto, al entendimiento de que el perdón no es la absolución de lo que se hizo, es la decisión de no dejar que lo que se hizo defina enteramente lo que viene después. Es la elección de abrir una pequeña puerta, no porque la persona del otro lado la merezca, sino porque tú, de este lado, necesitas el aire que entra. El día del parto fue un día de noviembre, con el cielo del sertón absolutamente azul y sin una nube, el tipo de azul que parece pintado, que parece exagerado, que es real solo porque no hay razón suficiente para que el cielo sea modesto. Elías estuvo a su lado durante todo el proceso, no apartado en la sala de espera con el nerviosismo cinematográfico de los maridos de películas antiguas, sino presente de verdad, con la mano que ella apretó con una fuerza que dejó marcas visibles, pero que él jamás mencionó porque algunas marcas son honores. El nombre elegido para la niña fue Beatriz. Era una decisión que había surgido naturalmente, sin que ninguno de los dos la forzara. Había llegado en una de las noches en que se quedaban en la veranda hablando del futuro con la ligereza de quien ya no tiene tanto miedo del futuro, y había caído en la conversación
con la naturalidad de una palabra que ya estaba lista antes de ser dicha. Beatriz Iris Cordeiro, la hija que llevaba los dos nombres, la hija que había nacido del encuentro de dos silencios que habían descubierto que, juntos, podían hacer ruido. Cuando la pusieron en sus brazos por primera vez, aquella criatura color caramelo claro, con los ojos todavía cerrados y los puños apretados, con la fuerza de quien ya sabe que el mundo va a exigir mucho, Iris sintió algo que no tenía nombre, porque era nuevo, era genuinamente nuevo. No solo la alegría del nacimiento, no solo el amor inmediato y arrebatador que las personas describen cuando hablan de ese momento. Era el reconocimiento. Reconoció en aquella niña algo que había dentro de sí misma, que había sobrevivido a todo. Al poste, al látigo, al silencio, al frío, a la carta de abogado, a la soledad de los cuartitos de atrás. Algo que había quedado callado y terco y vivo como raíz en suelo árido, esperando. Era la voz que había dicho todavía no terminó. Y había llegado el momento en que la voz podía descansar, porque lo prometido había llegado. Elías, a su lado, miraba a las dos con aquella expresión que para entonces ella había aprendido a leer completamente. Maravilla, maravilla simple y enorme, sin pretensión, sin performance, la expresión de un hombre que había cerrado todas las ventanas y que estaba mirando algo que lo dejaba sin memoria de por qué las había cerrado. Mariana, que había viajado 12 horas en autobús desde la ciudad grande para estar allí ese día, que había llegado temprano en la mañana con la mochila y la sonrisa y la energía que llenaba ambientes, se quedó afuera del cuarto mirando por la ventana de vidrio, con las manos abiertas contra el cristal y una expresión completamente diferente a cualquier cosa que Iris hubiera visto en ella antes. Era la expresión de quien está viendo algo que no esperaba necesitar tanto ver. Después, cuando estaban en paz en el cuarto con la luz de la tarde de noviembre, entrando por la ventana y Elías había salido a llamar a las personas que necesitaban saber, y Mariana había entrado y estaba sentada en la silla junto a la cama, mirando a su hermana, a Beatriz Iris, que dormía en los brazos de Iris con los puños todavía cerrados. Mariana dijo con la voz ligeramente diferente de quien dice algo importante sin ropaje de importancia: «Mi mamá te habría querido mucho». Iris la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque eres el tipo de persona que a ella le gustaba. Honesta, con raíces que crecen incluso cuando nadie las cuida». Hubo un silencio. La luz de noviembre calentaba el cuarto con una generosidad que era, al mismo tiempo, completamente banal y completamente perfecta. Entonces Iris dijo, con la voz que era ahora, después de todo, la voz que había sobrevivido al látigo y al silencio y al fondo del fondo, y que había aprendido que todavía existe después de todo eso: «Gracias por aceptarme aquí». Mariana negó con la cabeza. «No te acepté, te reconocí». Una pausa. «Es diferente». Era diferente. Era lo más diferente del mundo. Reconocida, no tolerada, no permitida, no aprobada. Reconocida, como si la persona que eres, la persona que siempre fuiste debajo de todo lo que te hicieron, fuera algo que no necesitara probar, que simplemente existía y era visto. Iris miró a la hija en sus brazos, a Beatriz Iris, que había llegado de un vientre llamado Seco, a la finca pequeña visible por la ventana, con las margaritas silvestres en el jardín, y el ternero asimétrico en el corral, y la rosa replantada, y la cerca arreglada, y los 2 vasos de jugo en la veranda que esperaban el fin del día, al cuaderno que había empezado como libro de recetas, y que contenía, en la última página escrita, la frase «Mi historia no empezó aquí, pero es aquí donde se vuelve buena». No había nacido con el corazón seco, había nacido con el corazón que esperaba, y lo que había encontrado en las llanuras rojas de Boa Esperanza, no solo el amor, no solo la seguridad, no solo el embarazo que habían llamado imposible, era la confirmación de que la espera no había sido en vano.
de que la voz terca que decía todavía no terminó, había sabido algo que ella misma tardó años en entender, que el dolor no es destino, que el látigo no es sentencia, que el vientre que no florece en tierra árida puede, en el suelo correcto, revelar una vida entera que estaba guardada, y que el amor de verdad, el tipo que nace de la elección y no de la obligación, que crece del reconocimiento y no de la posesión, que sobrevive porque quiere y no porque necesita, es la cosa más parecida a un milagro que existe. No el milagro de las películas, el milagro del cotidiano, el milagro de 2 vasos de jugo en una veranda, de un ternero asimétrico que corre igual, de margaritas silvestres que crecen sin que nadie las pida, de una voz que dice todavía no terminó, y de una mañana de noviembre en que el cielo es demasiado azul para ser real, y una niña llega al mundo con los puños cerrados, y un hombre que lleva 2 historias dentro de un solo cuerpo, lista para empezar la tercera.